Eh, Buenas tardes, amigos. Por favor, apaguen sus micros. Alguien que tiene prendido. Buenas tardes, amigos de la Federal. Nuevamente aquí, hoy día 23 de junio, ¿no? En esta nueva aventura virtual, en este ciclo de conferencias que tenemos, en lo que hemos denominado Vigencia del Mundo Andino. ¿No? Hemos tenido ya varias conferencias durante el transcurso de la semana y el día de hoy vamos a tener la presencia del amigo Willy Contreras, comunicador social, ¿no? Quien nos va a hablar el día de hoy sobre la resistencia del movimiento cultural andino. Entendemos que el tema cultural, para nosotros en especial, es muy importante. Sabemos que a partir del mismo Estado inclusive no se da lo que debe ser para cultura. Tenemos un 0.3% del PBI que se destina para la cultura. Creo que es insuficiente. Hay que hacer mucho por la cultura y también hay movimientos culturales que cada quien, como dicen, baila con su pañuelo, ¿no? Entonces vamos a escuchar a Willy para que él nos diga qué es lo que se viene haciendo en el mundo andino en lo que refiere a la cultura. Adelante, Willy, buenas tardes. Munas hay huejipanaykuna, alientuta kachun llapallanchispaj, hinallataq hatun marjarikuyta aparichikusaq llapallan runamasinchikkunaman, kay punchawkuna, kay killakuna, runa llakisyan hatun sasachakuy kashan llaqtanchikkunapi, machu runakunapas wañupushan, ripushanku, ñuqanchik ñataq mana pampayllatapas, mana takiylatapas quykushanchischu. Chayqa mañarikusunña apunchikkunamanta allin kawsay kananpaq, allin kawsayman kutirinanchispaq. Amigos y amigas de este espacio, tengan ustedes muy buenas noches. Primero quiero saludar la iniciativa de Federal, una organización histórica de los apurimeños en Lima, que tuve también la oportunidad de conocer sus inicios y algunas actividades cuando realmente la Federal era una organización que movilizaba a los residentes apurimeños en Lima. Desde luego ha habido declives en todo nivel de cosas, político, social, cultural. Quiero decir que ha habido un declive y esto desde luego se refleja en el trabajo, en el comportamiento de todas las organizaciones y, como no, también de las personas. En esta exposición voy a compartir mis investigaciones, producto de mis estudios, mis lecturas y principalmente producto de mis vivencias. En ese sentido, yo quiero agradecer el que me habéis brindado este espacio para socializar, desde luego, estas ideas. En tal sentido, creo yo que para partir tenemos que aterrizar algunos conceptos que vamos a emplear en esta exposición, principalmente qué entendemos por cultura, por identidad y por resistencia. Cultura, hay una larga lista de conceptos, pero principalmente para nosotros es el conjunto de bienes materiales, inmateriales, espirituales, es la expresión de los sentimientos comunes de las gentes que se desenvuelven sobre un territorio geográfico. Y desde luego la columna principal de un hecho cultural viene a ser el idioma, la lengua. Y desde luego esta exposición lo debería de hacer en quechua, pero también soy consciente de la cuestión plurinacional a día de hoy de nuestro país. Pues bien,
este país que a día de hoy se conoce en el mundo como Perú, esta sociedad, esta civilización tiene sus raíces, sus orígenes en Caral. Y esto no es una ocurrencia del ponente, tampoco algo que haya escuchado por ahí y vengo a decirlo acá, no. Está científicamente probado que Caral es la primera civilización que se ha desarrollado en la franja costera del país y el estudio, y principalmente su puesta en valor en su última parte, más que nada, ha estado dirigido por la antropóloga Ruth Shadi, pero también en esto tiene mucho que ver el lingüista Alfredo Torero, con quien tuve la dicha de compartir conversaciones, momentos de alegría en los tiempos del exilio. Pues dicho esto, retomo otra vez para decirle que nuestra cultura, ¿no es cierto?, que a día de hoy se conoce como cultura andina, tiene su arranque en Caral. Y desde Caral se expande, llegando hasta las partes andinas de nuestro territorio, y es ahí donde, en todo caso, sobrevive después de un ocaso, digamos, en la franja costera del país. Pruebas arqueológicas demuestran esta exposición de mi parte. Si nosotros visitamos Caral, en su arquitectura encontraremos ventanas, por ejemplo, cónicas de doble jamba, que después se verán en Machu Picchu, desde luego en un acabado más artístico y más fino. Desde luego, en Caral igualmente se han encontrado instrumentos musicales de viento y de percusión. Se ha encontrado el quipu y, desde luego, esto es lo que refrenda nuestra tesis. De la misma manera, el mismo Alfredo Torero sostiene que la génesis, los orígenes de nuestro idioma, el quechua, se ubica en la franja costera del país, o sea, en Caral. Desde ahí se expande y se va consolidando en los Andes del Perú y, desde luego, todas las sociedades en su caminar, en su evolución, han pasado por confrontaciones de tipo militar, han triunfado, han sido derrotados, principalmente, diría yo, en su conducción, ¿cierto? Tal es así de que por cuestiones de tiempo nos vamos a centrar ya en la civilización tahuantinsuyana, que viene a ser en castellano la gran confederación de 4 estados de esta civilización bastante desarrollada para su tiempo. Fíjense ustedes que en la vieja Europa ya Maquiavelo había escrito El Príncipe. Entonces no estamos aquí hablando de acontecimientos frutos de la casualidad, de ninguna manera. Entonces el Imperio Español se consolida vía matrimonio de Castilla-La Mancha y Castilla y León, y estos 2 reinados se constituyen en un poder económico, principalmente militar. Y emprenden, desde luego, como todo imperialismo,
a corporativizar su poder. Entonces serán las primeras víctimas de esta expansión imperialista de la corona española, los moros y los judíos, que estamos hablando ya de 1500, que eran pobladores de la península ibérica. Ellos serán expulsados y quien dirige, tomar nota por favor, esta cruzada militar será Santiago Matamoros, que después les recordaremos dónde vuelve a reaparecer este personaje. Este imperialismo va ampliando su dominio y llega a territorio de lo que hoy se conoce como Suramérica. Y desde luego llegarán a atacar militarmente y a controlar lo que es el Tahuantinsuyo. Ya había dicho que esta civilización había alcanzado un gran desarrollo, digamos, pero principalmente en el campo de la agricultura, de la arquitectura, de la astrología, pero habían descuidado el tema de la cuestión militar, ¿cierto? No había realmente un ejército inca, no había. Lo que sí había era una organización de los camayos. Esto significa de que un hombre dirigía un grupo de 10 personas que en quechua viene a decir chunca camayo, iscay chunca camayo, pachaj camayo. O sea, organizadores de grupos de personas principalmente para el trabajo y las actividades eminentemente culturales. Porque toda la actividad agrícola se desarrollaba en medio de las expresiones artísticas y culturales de la danza y el canto. Entonces, esta sociedad pues es asaltado y dominado militarmente. Y nosotros cuando traemos esta ponencia con el título de Resistencia Cultural, nos estamos refiriendo a cómo, ¿no es cierto?, nuestros ancestros tuvieron que resistir, tienen que resistir a día de hoy para defender su cultura, principalmente su identidad cultural. Sobre esta invasión, sobre este genocidio, desde luego hay muchas versiones, hay versiones históricas y hace muy poco un general que a día de hoy es la cabeza pensante del fascismo nacional, Montoya, un militar marino, acaba de declarar de que quienes ganan la guerra son quienes escriben la historia. En estos tiempos, que dicen un gran desarrollo, se siguen expresando esas conductas y esas actitudes de los poderes fácticos en nuestro país. Cuando digo que se han escrito historias de esta invasión, desde luego me estoy refiriendo a una de ellas y la más importante, a los escritos de Pedro Cieza de León, Crónicas de la Conquista, ¿cierto? Entonces, esta versión es la que se impone en el mundo mundial. Esta versión que argumenta, que justifica el genocidio como una obra divina, ¿no es cierto?, como un acto cristiano caritativo de salvación de unos pueblos, de unas gentes que eran menos que unos simples animales, ¿verdad? Y quiero también puntualizar de que este Pedro Cieza de León es uno de los escribas del imperialismo español que a día de hoy el que más resalta en la larga lista de los llamados cronistas. Y es precisamente de versiones como estas, ¿no?, de historias como estas, que voy a hacer un paréntesis para citarles un pasaje, en donde Pedro Cieza de León dice: Dios mío, hoy me siento congratulado porque por fin mis ojos
están viendo la destrucción del diablo. ¿Y a qué se refería en su escrito cuando detalla este pasaje? A la destrucción de las huacas, a la destrucción de los referentes de la cosmovisión andina. Y un tipo con esta mira es que a día de hoy, por algunos historiadores de nuestro país, ¿no?, es tomado como versión válida. Entonces quiero decir que también en esta exposición nosotros venimos a confrontar con esa historia, ¿no es cierto?, que toma en cuenta, utiliza la historia contada por el ejército vencedor. Por eso decía también en el inicio de mi exposición que lo que voy a decir acá es producto de mis estudios, de mis investigaciones y más que nada de las contrastaciones sociales que la historia como ciencia tiene que hacer. Esto también igualmente se reafirma en el primer concilio limense que se desarrolla en 1551, en donde los curas, parte del ejército invasor, se reúnen en un cónclave en donde acuerdan destrozar, ¿no?, todos los vestigios de la cultura inca, de la cultura tahuantinsuyoana. Tácitamente dicen destruir todas las huacas y si los cimientos pueden servir para construir las iglesias, pues hagamos eso. Eso se puede ver a día de hoy claramente. Algunos de ustedes deben conocer, por ejemplo, la Catedral de Vilcashuamán, que está construido claramente sobre, eso se ve, sobre los cimientos de las huacas. Y de la misma manera, prácticamente todas las catedrales más grandes construidas por la Iglesia están construidas sobre los cimientos de las huacas. Esta versión única, corporativa, del imperialismo español, me refiero a la historia, tendrá otra versión que viene a decir, no señores, no ha sido así. No, lo que han hecho ustedes no ha sido una obra divina, no, ha sido un genocidio, un etnocidio. ¿Quién viene a sostener esto? Primero, un cura, o sea, desde el poder invasor, el padre Fray Bartolomé de las Casas, que confronta la historia de Pedro Cieza de León, y esto les llevará a un debate que lo denominan el debate de la controversia, que se desarrolla en la Universidad de Valladolid allá por 1555. Pero ahí se impone desde luego esta versión con el apoyo y el respaldo del eclesiástico del Vaticano, y las cosas desde luego en territorio invadido seguirá siendo un gran molino que va devorando personas. Me refiero con esta metáfora, por ejemplo, a los acontecimientos que se ha dado en... Pues bien, Garcilaso de la Vega, este señor a quienes algunos historiadores denominan el padre de la literatura peruana, de muy joven salió del Cusco cuando tenía 19, 20 años. Es verdad que él es hijo de una mujer originaria y de un invasor. A este joven Garcilaso de la Vega, su entorno más que nada le convencen de que a él le pertenece un título nobiliario, porque su padre era poseedor de un título. Le traen a Lima para que ante la corte de la monarquía española, el virreinato, reclame un título nobiliario. Entonces ahí le dicen, mira, joven, usted está enloqueciendo. A usted no le pertenece un título nobiliario porque usted ni siquiera es un criollo. Usted es, con mucha suerte, un mestizo.
frente a este rechazo, ¿no? Su mismo entorno, su misma corte, le convence para viajar hasta la misma corte, o sea, a la propia corona de España, para seguir reclamando el título nobiliario. Llegan a España y ahí recibe el mismo portazo en las narices. Y sus familiares le convencen para que siga prestando servicios al rey, pero desde el ejército real. Entonces Garcilaso de la Vega se las pasa buena parte de su vida guerreando entre Europa y África, y ya de viejo toma la determinación de escribir su obra, Los Comentarios Reales, y lo escribe desde luego en España, en base a sus recuerdos y en base, desde luego, ahí hay bastante influencia de sus conocimientos militares, porque ha sido un militar toda su vida. Los Comentarios Reales se podría considerar en parte como la otra versión de la invasión española a la civilización tahuantinsuyoana. Podríamos considerar también como elementos de resistencia de nuestra cultura, pero dando un salto en la historia, principalmente como un elemento, como acciones heroicas de resistencia, nos tenemos que referir a la resistencia de Vilcabamba, dirigido por Manco Inca, que por más de 40 años sostienen el gobierno, la cosmovisión tahuantinsuyoana, hasta 1572, en donde es asaltado el territorio liberado, Vilcashuamán, cae Hatun Vilcabamba y es ejecutado Tupac Amaru. Y desde Vilcashuamán se ha dirigido la principal resistencia cultural a la invasión. Me refiero, por ejemplo, a las acciones del Taquionjoy. Bueno, derrotado la gran resistencia de Vilcabamba, pues ahora sí, por cuestiones de tiempo, más que nada, creo yo, tenemos que dar un salto al levantamiento de Tupac Amaru, que desde luego viene a constituirse en un hecho revolucionario, porque ya cuenta con un ejército bien cohesionado y constituido, y principalmente cuenta con un programa revolucionario. Y estamos hablando de 1780, 9 años antes que la Revolución Francesa, 3 años antes que la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos de 1783. Y este hecho, a la larga, va a ser el precursor principal de las guerras que se libró en este territorio para alcanzar parcialmente lo que a día de hoy se festeja como independencia. Es así que llegamos a 1823, en donde este Estado, el actual Estado, se constituye como tal con un 5% de la sociedad ya contextualizada geográficamente en lo que hoy es Perú. Y desde luego elaboran la primera constitución del Perú, que no es otra que un copia y pega, un término moderno, de la Constitución de Cádiz de 1812. En esta Constitución lo que hacen es generar medidas legales, normas legales, para seguir manteniendo sus posiciones sobre la tierra, sobre los yacimientos mineros, principalmente de las castas gobernantes. Y desde 1823
hasta el día de hoy ya se han elaborado nada más y nada menos que 12 constituciones. Y todas estas constituciones han respondido a intereses de estas castas gobernantes. Tenemos que volver a aterrizar entonces un concepto de resistencia. Cuando nosotros hablamos de un movimiento de resistencia cultural, nos estamos refiriendo a esos hechos históricos de resistencia que he expuesto. Pero al mismo tiempo hay que sumar, por ejemplo, las obras de Valcárcel, de Luis Enrique Valcárcel. Hay que sumar las obras de Morote Best. Hay que sumar las obras principalmente de José María Arguedas, que son elementos de resistencia cultural. Y desde luego, en esta misma línea, nos tenemos que referir a muchas otras obras que desde la resistencia en el campo de la literatura han seguido echando carbón, digamos, para que este magma, para que este crisol no se termine extinguiendo y apagando. Se nos ha invitado para, de paso, hablar de este tema, pero en el contexto actual de esta peste en estos tiempos denominado coronavirus. Según se dice, ha ocasionado una crisis sanitaria, económica, pero yo diría más que nada, ha corrido la cortina que envolvía, que empaquetaba, que tapaba de una crisis estructural de nuestro país, y principalmente una crisis, si se quiere decir, terminal de este Estado limeño y centralista. Miren ustedes, a día de hoy, nuestro país es un gran productor de minerales. Apúntese bien, productor. Por ejemplo, somos el segundo productor de cobre, plata, zinc y muchos otros más en el mundo. Y somos el sexto productor, igualmente, en el mundo de oro. Y esto no es en estos 30 años de lo que llaman neoliberalismo, que es el capitalismo tuneado, disfrazado. Esto se viene dando a lo largo de todos estos años de invasión, que he tomado algunos pasajes. Miren ustedes, en Apurímac hay 2 yacimientos mineros que han sido explotados desde los tiempos del virreinato. Me estoy refiriendo al yacimiento minero de Jochasaiguas en la provincia de Grau, que ha servido para solventar económicamente la guerra fascista de Hitler. Apúntese bien también para contrastar este dato. Ha explotado una familia de alemanes de apellido Wiese, que en esta zona, que a día de hoy es más territorio de Cotabambas, funcionó uno de los aeropuertos más importantes del país, a donde aterrizaban aviones que no podían aterrizar en este aeropuerto de Lima. Y todos los días sacaban minerales directamente hacia Alemania. Hay datos objetivos, desde luego, de lo que estamos exponiendo. Y de todo ese expolio, a día de hoy lo que queda es un distrito con un nombre un tanto sarcástico: Progreso.
Seguro algunos de ustedes deben de conocer. Pero de progreso no tiene nada, ¿verdad? Esos mismos métodos de expolio minero se siguen desarrollando a día de hoy. Tal es el caso de que de 10 dólares limpios que se lo llevan a día de hoy las empresas mineras, solo le dejan un sol miserable a este Estado. Es como se están moviendo las cosas en nuestro país. Y pienso que es hechos, acontecimientos que nos debe de interesar, ¿no es cierto? Como un gremio, como una organización que es federal. Desde luego al margen de otras actividades. ¿Por qué digo esto? Porque esta guerra, no lo estoy diciendo yo, lo ha dicho el propio Vizcarra, que estamos en una guerra contra un enemigo invisible, ¿verdad? Pero a día de hoy tenemos todos los elementos de juicio para considerar que esta guerra en el país es contra los de siempre, contra los pobres. En este tiempo de cuarentena se han asegurado, hablando en términos de calle, rápidamente los poderes fácticos. Le han impuesto a este gobierno, primero, una ley para despedir a los trabajadores de sus empresas, ¿no es cierto? Un nombrecito igualmente, hasta diría, pintoresco, ¿no? La solución, ¿no? Bueno, yo lo dejo ahí. Y de la misma manera, al inicio de este estado de emergencia, recuperaron una ley del gatillo fácil que se empleó bastante en los gobiernos de Alan García. O sea que la policía puede utilizar su arma reglamentaria en cualquier caso, ¿no es cierto? Un elemento meramente represivo. Y la crisis esta la están administrando desde una mentalidad centralista, desde una mentalidad militarista. Hasta da vergüenza ver los noticieros en la televisión a peruanos y peruanas, ¿no es cierto?, confrontadas y perseguidos por la policía y en particular por la zona de La Victoria, por lo que se llama el Emporio Gamarra, un alcalde, ¿no?, con disfraces muchas veces militares, dirigiendo la persecución a los trabajadores que están buscando la comida. Y para que esta obra tenga todo su matiz, este señorito resulta ya posicionándose en los primeros lugares de las encuestas que ellos mismos están haciendo. Es por eso que decía, a día de hoy, sí, efectivamente, estamos en una guerra en el país, pero el enemigo invisible resultó siendo el pueblo empobrecido del país, que solamente se le brinda discursos, ¿no es cierto?, fantasiosos, que se le ofrece bonos, pero resulta que esto no llega, no se concreta. No voy a entrar yo a hablar del virus en sí, porque mal haría en entrar a ese campo. Porque primero no soy médico, no he leído absolutamente nada de medicina. Entonces, no por tener un amigo director de una academia o de, no sé, de la universidad, que me pueda encontrar un puestecillo de profesor de matemáticas, yo sin saber las matemáticas voy a ir ahí porque es mi amigo. ¿Por qué digo esto metafóricamente? Porque es así como está funcionando este Estado. Y es así como también muchas veces nos estamos moviendo mucha gente en el país, ¿no es cierto? Improvisando exposiciones, planteando ocurrencias, y creemos que no es así, ¿no es cierto? Los datos un tanto
desordenados que he puesto a vuestra consideración, yo les invito a que lo contrasten, a que lo investiguen. Ya para terminar, me quiero referir a algunos acontecimientos que se están dando en nuestro país. Mientras los funcionarios del Estado, mal llamados funcionarios del Estado, se benefician de los fondos económicos que genera este Estado, ahí están los datos, más de 4.000 miserables se han llevado la comida de los pobres a su casa, ¿cierto? Pero no solo es esto, la miseria moral de este Estado. Generales de las fuerzas policiales, del ejército, se han enriquecido, inflando los precios de los materiales de protección individual. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué ha pasado con esos casos, con esos delitos de corrupción que no se sabe más? El general Geín, exministro de Interior, ha desaparecido del escenario, se ha hecho el muertito cuando debe de responder ante la justicia por este crimen que ha cometido y en contra de sus subordinados. Ha mandado a lo que ellos llaman pomposamente la primera línea de combate al enemigo invisible. Lo ha mandado a sus propios soldados con pistolas de agua, desde luego a combatir a un enemigo en sí peligroso. Frente a estos actos de corrupción, frente a estos actos miserables que se están dando en Lima, ¿no es cierto?, que siguen moviéndose casi al ritmo, ¿no?, de la música que le cantaban a los virreyes y a los ricachones del país. Este Estado sigue siendo virreinal. El problema de fondo en la administración de esta crisis, estimados oyentes, es el centralismo. Es el por favor. centralismo. Sí, pues bien, frente a estas, actitudes miserables e inmorales que hemos visto nosotros en lo que llamamos nuestro territorio, ¿qué hemos visto nosotros en los pueblos andinos? Acopiando papas, hojas, oyucos, maíz, de lo que tenían para enviarlos aquí a Lima. Entonces, ahí están, ¿no es cierto?, un concepto centralista, neocolonial, y un concepto de solidaridad, de comunidad, de reciprocidad. Creemos que de esta crisis vamos a tener que salir bien por esas puertas del capitalismo puro y duro, o bien por la puerta de la solidaridad, de la reciprocidad, que es lo que nosotros planteamos y proponemos. Muchísimas gracias. Ok, Willy, muchas gracias por tu disertación. Bueno, sí, hay mucho que hablar seguramente sobre el tema, sobre esta resistencia, ¿no? Entendiendo que somos una cultura milenaria, ¿no? Somos una cultura, se dice que el hombre llegó al Perú hace más o menos 20.000 años antes, ¿no? Y Arguedas decía de que nosotros tenemos un promedio de 8.000 años antes de una forma de civilización, y Caral es 5.000 años de una civilización ya mucho más formada, ¿no? Porque hay otras como la Chivaté, los Paiján y otras que han tenido más de 8.000 años de construcción civilizatoria. Luego de eso, pues lo que cuentas, lo que dices sobre lo que ha acontecido con el imperio incaico, ¿no? Entendiendo que el imperio incaico, nosotros los peruanos teníamos también escritura. No es que no haya escritura, había escritura en las huacas, había escritura en los cerámicos, había escritura en la vestimenta,
Entonces era parte de nuestra escritura, no eran los quipus, era un sistema contable. Entonces también hay historia dentro de ello. Algo de repente ha podido contar el Inca García de la Vega a su estilo, a su modo, o también los mismos españoles, ¿no? Que como ha señalado con claridad, el que gana una guerra, el que se impone, es el que quiere imponer sus costumbres, sus formas, su idioma, ¿no? Y tratar de invisibilizar en todo caso todo lo que hay. Y también por ahí se dice que Atahualpa, el Inca de Atahualpa, eh, allá sabiendo que llegaban los españoles, él mandó enterrar las huacas, que eran prácticamente la historia viviente, donde estaba mucho de lo que se conocía de nuestra historia milenaria. Ya seguramente después viene la resistencia que tú has hablado, ¿no? De este famoso Taquionco, que esa resistencia se dio por años. Eh, ya llegamos a nuestros tiempos, ¿no? En los tiempos en que todavía de repente esos 200 años que se dice que tenemos eh, de libertad, del yugo español, que no sé qué es totalmente falso, ¿no? Sabemos perfectamente de que seguimos todavía con constituciones, ya detallado que son 12 constituciones, desde la primera que nunca entró en vigencia, ¿no? La segunda fueron hechas por 130 personas, no 130 congresistas, sino 130 personas para defender los intereses propios de los criollos, más que todo, invisibilizando a la gente del campo, a la gente del Perú, ¿no? Entonces creo que por ahí también habría que entrar. Vamos a abrir un poquito la conversa entre los amigos, vamos a abrir para que hagan las preguntas, para que puedan opinar. Los que quieran hablar, por favor, pueden levantar la mano y abren su micro. ¿Alguien quiere opinar? Bien, es interesante la ponencia que nos ha presentado Willy Contreras. Realmente es un panorama muy claro de lo que está pasando ahora, que muchas personas pensamos que es un problema actual. Sin embargo, nos damos cuenta que este problema, viene desde hace mucho tiempo, ¿correcto? La resistencia, pues, mostrada en esta cátedra nos indica, no básicamente una resistencia ideológica. Sin embargo, también ha habido una resistencia militar. Willy nos menciona que quizás ese fue un punto débil en el incanato. Sin embargo, cuando nosotros observamos, por ejemplo, esta fiesta tan milenaria que es el Inti Raymi, vemos siempre al Inca acompañado pues de muchas personas, ¿no? En su panaca, ¿no? Y además autoridades militares, la Puquispay, el Sinchi, ¿no? Y esto nos hace pensar en generales incaicos como Yantay, Rumiñahui, Calcuchima, entre otros. Entonces, creo que la resistencia también fue militar. Bueno, después Willy nos ha comentado acerca de esta ideología del Taquioncoy, ¿no? Por esta ideología filosófica liderada por Juan Choque, ¿no? Esto de alguna manera nos hace pensar que ha habido muchos años resistencia por parte de los peruanos frente a este modelo impuesto debido a la invasión de los españoles. Actualmente nos encontramos en una disyuntiva. Básicamente estamos liderados por dos órdenes socioeconómicos. Hablamos por un lado del capitalismo y por otro lado del comunismo. Y es muy difícil ponernos en el medio, ¿correcto? Es por eso que frente a este problema es que observamos que aquí en el Perú no se puede acatar estas órdenes que recibimos por parte del Estado. Llámese, por ejemplo, la cuarentena. En otros países la cuarentena ha funcionado muy bien y es debido de repente a la alta educación o a la economía que manejan sus habitantes. Esto acá en el Perú no se podría aplicar de un inicio, ya que aquí en el Perú pues la pobreza es el aire que se respira por parte de muchos peruanos. Entonces yo quisiera escuchar a Willy qué nos podría sugerir como solución quizás a esa problemática que hoy estamos
aconteciendo. Vemos a muchos hermanos peruanos pobres que han perdido trabajo, no tienen que comer, y gracias a Dios al menos hay una ayuda, ¿no? Un envío de provincia a nuestros familiares que con tanto esfuerzo y tanto trabajo en nuestra Pachamama, pues nos envían estos productos, ¿no? Entonces, Willy, ¿qué nos podrías comentar como quizás parte de una solución que se podría dar a este problema, a esta coyuntura? ¿Alguien más quisiera opinar para que también Willy nos pueda contestar de repente a varios? ¿Alguien, amigos? A ver. Bueno, acompañando en todo caso a la propuesta que hace Willy Yacta, yo también quisiera abrir un poquito el debate para que Willy nos pueda centrar más el tema, entendiendo que creo que las acciones que ha tomado el gobierno, por más que podamos estar contra de ellos, creo que hay acciones, algunas muy positivas y seguramente se ha podido mejorar mucho, pero creo que también habría que tomar en cuenta el tema, lo que tú señalas, Willy Yacta, la pobreza de conocimiento que tenemos nosotros y nuestras formas de vida, ¿no? Lo que yo llamo es una cultura chicha, una cultura, cultura criolla, que nos hace que prácticamente nosotros desobedezcamos o hagamos caso omiso a cualquier indicación o a cualquier norma que nos da desde el Estado, ¿no? Sin que esto signifique que uno esté, como digo, a favor del Estado. Seguramente que habrán también otras cosas positivas y otras cosas negativas, como ya ha señalado Willy Contreras, en cuanto al destino, por ejemplo, del dinero que se le da a diferentes personas, ¿no? En el caso de la reactivación económica. O sea, ¿cómo es posible, por ejemplo, que las empresas grandes sean las más beneficiadas cuando se deja de lado a mucha gente que sí realmente necesita? O sea, la gran empresa sí está bien, bien acompañada, bien amparada, mientras la mediana tiene que sufrir, la MIPE tiene que arrodillarse y las pymes tienen que estar, no sé, arrastrándose, ¿no? Y mientras todo el resto de nosotros estamos suplicando para que nos den algo, para estar siempre con la mano abierta. Entonces creo que también habría que mirar un poco ese tema, ¿no? ¿Alguien quisiera opinar, amigos? O si no, damos paso a Willy. Willy. Sí, estimados. Han transcurrido exactamente ya 100 días de cuarentena y para hacer un balance de las medidas que el gobierno ha tomado, desde luego, como politólogos, tenemos que hacer un análisis de las causas. O sea, ¿qué es lo que ha fallado para el fracaso de las medidas del gobierno? Uno, que tengo que repetir para ilustrar mi respuesta. Miren ustedes, esta crisis de la peste llamada coronavirus ha corrido la cortina y nos ha hecho ver directamente el muerto. Han levantado todos los tapasuelos, las alfombras, y hemos sentido todo el hedor de este estado. Y no se había equivocado Hernán González Prada cuando todavía en el siglo pasado nos decía: el Estado era un cuerpo ponzoñoso al que le asomabas el dedo y brotaba la pus. A esto hay que sumar, a esta lacra que corroe al Estado, la corrupción, hay que sumar la falta de autonomía de nuestro Estado y la soberanía de nuestro país. Yo les pregunto a ustedes, ¿quién es el que manda en el país? ¿El señor Vizcarra? No. Quien manda en nuestro país es la CONFIEB. La CONFIEB es la marca mayor de las empresas transnacionales.
Así de claro, señores. Remitámonos a hechos que se han dado en el país. ¿Cuándo se aprueba esta medida legal para despedir a los trabajadores? ¿En qué fecha? ¿No es cierto? ¿En qué fecha se aprueba el presupuesto para la reactivación económica, que no es otra cosa de inyección directa a las arcas de los empresarios? Esto lo decía el reo Contumaz Toledo, ¿no? Directamente a la vena, ¿no es cierto? Hay que hacer un seguimiento por esa dirección. ¿Y qué es lo que pasa en el país cuando, por ejemplo, el día de ayer, creo, sale el premier Ceballos un poco a hacer ver la autoridad del Estado, a decir, los empresarios no se están comportando a la altura de la crisis, salen de inmediatamente a callarlo, a llamarle antiempresario, y que en el Estado se están manejando dos formas de pensar. Entonces, quien manda realmente en nuestro país son los poderes fácticos. Yo creo que estos dos factores, la descomposición del Estado y la falta de autonomía en su poder del Estado, han llevado a que las medidas que el gobierno ha adoptado se desbarranquen. Miren ustedes, no ha habido un solo comando que ellos mismos han creado, muchos, de gente que entienda, que haga una lectura social y política del problema y de la sociedad. Era difícil contratar a sociólogos, antropólogos de la San Marcos, en fin, de todas las universidades, y elaborar un mensaje, un discurso, que vayan con sus altavoces por las calles y explicando el problema a la gente en los barrios y barriadas de Lima. ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha hecho? ¿Por qué no se ha creado centros de acopio? Esto ya es de logística militar, Digo, centros de acopio en los distritos más pobres y miserables de Lima, y que los soldados no vayan llevando solo su arma, también su arma, pero llevando comida a la gente que necesita. Ahí está la estadística. Más del 40% de las familias en Lima no tienen esa cajita mágica en donde se conservan los alimentos. Me estoy refiriendo a la refrigeradora. Oiga, más de 8 millones de peruanos no tienen agua potable ni sistema de desagüe en su casa. Entonces, lógicamente, no ha cuajado esa primera gran consigna a quedarse en casa. Porque muchos han salido y han dicho, señor, yo no tengo casa. ¿No es cierto? Oiga, a lavarse las manos con jabón y abundante agua por más de 20 segundos. Han salido más de 9 millones de familias a decir, señor, no tengo agua. Oiga, entonces ha habido en términos militares, lo que se ha dado es un rompan filas. ¿Y quién ha determinado esa orden? El hambre, señor. ¿Acaso no estamos viendo en las calles de Lima de cómo la gente se la está jugando? Los propios periodistas van y le dicen, oiga, pero no tiene miedo usted a morir, y la respuesta es contundente, sangrante: prefiero morir del coronavirus que de hambre, porque en casa tengo 5, 6, 7 que están esperando la comida. Oiga, esa es nuestra realidad. Y eso, ¿quién ha venido a decirlo? Oigan ustedes, la prensa extranjera. ¿Por qué? Porque el gobierno hábilmente, y estas son prácticas de la CONFIEP, han inyectado dinero de la reactivación a los periódicos. Los periódicos son los primeros proveedores del Estado. Entonces, oiga, nunca vamos a ver, y esto lo digo como comunero, ¿no es cierto?, de la filosofía comunera, que dicen, Amaku, Imanimantah, Wakata, Imanimami, Yawarniki Miskishan, Manam Yawarniki Miskincho. A la traducción viene a decir, ¿qué le puede reclamar una garrapata a la vaca?
¿qué le va a decir? Oiga, que tu sangre está muy salada, muy dulce. Entonces son esos, esos códigos de relaciones meramente económicas que terminan imponiendo las políticas en nuestro país. Okay. ¿Qué se debe de hacer? Lo conversaremos. Okay. Hasta luego. ¿Alguien más quisiera Sí, por favor, yo. partir? Sí, Alejandra, por favor. Lo que pasa, Hay que ser puntuales, por favor, hay que ser puntuales porque sí, ya estamos casi lo que terminando. pasa, nuestros hermanos peruanos no estaban preparados para esta epidemia. Fue un momento así, espontáneo, ¿no? La situación de cada uno es diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque hay mucho centralismo, no hay oportunidades en nuestros pueblos, ¿no? Entonces, y ahora se han quedado sin trabajo. No es el culpa del gobierno, tenía que paralizar emergencia por salud, ¿no? Siempre en nuestra historia hubo, nuestra cultura siempre ha sufrido, nuestra gente siempre ha sido marginado, años tras año, hasta hoy, ¿no? Pero el que quiere, porque también, ¿cómo se llama? Falta de conocimiento, falta de cultura, falta conocer sus derechos, ¿no? Porque tenemos que tener relación con los capitalistas, también dan oportunidades de trabajo a la gente. Porque si vamos a aislarnos, no puede ser, tenemos que convivir así, sea lo que sea, tenemos que convivir, porque los capitalistas también generan trabajo. Porque si vamos a aislarnos, porque no, ya estamos en una época de era de, ¿cómo se llama?, de comunicación, de era de tecnología, de era de nuevas oportunidades. Eso es todo. Ok. Alguien, entendiendo lo que ayer escuchamos, ¿no? Con claridad, lo que decía, ¿no? El aleteo de una mariposa en Tailandia puede ocasionar un maremoto en el Caribe, ¿no? Algo de eso creo que lo que existe, ¿no? ¿Me permite, César? Sí, adelante. Muy buenas noches. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches y felicitarle también a Willy Contreras por su ponencia. Creo que más que ponencia, creo que debería ser considerado como un ensayo. Es cuestión de afinar esos detalles y creo que el aporte es innumerable a los que hemos participado y posteriormente revertido quizás por las otras redes sociales que está haciendo César. Felicitar también César doblemente por toda esta participación de muchos ponentes. En mi criterio, parece mentira, estamos solamente haciendo un compendio de lo que nos ha avasallado prácticamente desde la época de la destrucción a un imperio que ha estado recién iniciando en su desarrollo. Si bien es cierto, no ha dado visos en los que nos ha puesto conocimiento, no ha dado visos que militarmente el imperio ha estado constituido, tenía sus imperios, pero habían preferido en desarrollarse en una civilización propiamente diplomática. Entonces ahí los extractos. Pues. Si bien es cierto, teníamos a los chancas era la fuerza militar que se tenía, pero estaba con otras convicciones, con otra orientación. Pues el mérito de ello es que en pocos años toda Latinoamérica creció enormemente en cuanto a este aspecto geopolítico. El Perú de alguna otra manera es una síntesis que todavía se ha resumido de ese gran imperio, pero que de alguna otra manera la resistencia se sigue manteniendo. Si bien es cierto, los conocimientos se mantienen latentes, creo que es el momento de compartir y comenzar a escribirlas, ya sea a través de los ensayos, a través de los libros, textos de investigación que puedan resarcir casualmente los conocimientos ancestrales y favorecer de repente a una mejor convivencia en el mundo, no solamente el nuestro, sino el mundo, pero sí preservando lo que es la información. El dominio de la información casualmente es la matriz que la cual va a dar poder a futuro y nuestras latitudes tiene mucho que revertir. Quisieron avasallar casualmente esa información a través de los enterramientos de las huacas y otros elementos de escritura y de historia. Pero tenemos mucho por realizar, obras. Te felicito nuevamente, Willy,
y bueno, solamente tenemos que estar perfilándonos que nuestros conocimientos tenemos que revisar a las futuras generaciones. Del gobierno ni qué hablar, ha habido muchos pasos erróneos, pero sí hay que evitar casualmente no también transgredir algunas pautas que de alguna otra manera hemos sido copartícipes de algunos otros especialistas, de lo que viene a ser los